Veremos ahora el muestreo por conglomerados. Hasta ahora nos hemos referido a métodos de muestreo en los que las unidades de análisis, como las personas, empresas o el caso de las industrias que veníamos trabajando, se han considerado que estaban ordenadas en una lista y de la que se podía extraer directamente una muestra. Vamos a considerar ahora un procedimiento de muestreo en el que las unidades de análisis en la población se consideran agrupadas en conglomerados y se selecciona una muestra de conglomerados en lugar de una muestra de unidades individuales. Los conglomerados muestrales, por lo tanto, determinan las unidades que se van a incluir en la muestra. Es decir, en este tipo de muestreo, la unidad de muestreo o de selección, que la llamamos en este caso unidad primaria de selección, en lugar de ser un elemento, está constituido por varios elementos. En consecuencia, la unidad primaria de selección es un conglomerado o clúster de elementos, y cada elemento debe estar identificado con uno y sola una unidad primaria de selección. Veamos algunos ejemplos. Consideremos distintos estudios en los que vamos a definir los conglomerados, es decir, las unidades primarias de selección, y cuáles son los elementos individuales. Supongamos que tenemos un estudio acerca de las características de las viviendas de una ciudad determinada. El conglomerado va a estar constituido por las manzanas, es decir, un conjunto de viviendas, por ejemplo, y los elementos serían las viviendas propiamente dichas. Otro estudio podría ser un estudio de aeropuertos. Los conglomerados podrían ser los vuelos y los elementos los pasajeros que salen en cada uno de esos vuelos. Otro ejemplo podría ser una encuesta de origen y destino y tránsito en un puente. Entonces, los conglomerados, en este caso, por ejemplo, estarían conformados por intervalos de 40 minutos. Y los elementos serían los vehículos que pasan en esos intervalos de 40 minutos. Entonces diremos que es conveniente aplicar el muestreo por conglomerados cuando no disponemos de un marco muestral adecuado, como podría ser una lista de los elementos que conforman la población, de donde podríamos seleccionar una muestra de los elementos de esa población. Y el costo de construcción de ese marco muestral posiblemente es muy elevado. En otros casos, aunque exista el marco muestral, puede resultar más eficiente el muestreo por conglomerados, sobre todo cuando las unidades de relevamiento están muy dispersas. Esto tiene un efecto directo sobre el costo. Podría ser el costo de traslado de un encuestador de una vivienda a otra o de una localidad a otra. Y si estas están muy dispersas en una área geográfica muy extensa, eso casi que nos imposibilitaría aplicar el muestreo. La otra cuestión es que la población se divide en conglomerados, donde cada uno idealmente es representativo de la población, es decir, que cada conglomerado comprendería las características que se dan en la población. Representa en términos óptimos cada uno de esos conglomerados a la población, en miniatura sería. Por supuesto que esto en la práctica no se da, pero en términos óptimos sería lo mejor y ahí el muestreo por conglomerados sería más eficiente. Los conglomerados deben ser idealmente heterogéneos internamente y homogéneos externamente. Esto está relacionado con lo que dijimos recién. Es decir, la heterogeneidad que hay dentro de un conglomerado tendría que ser parecida a la de la población total. Es decir, la dispersión dentro de esos conglomerados sería similar o parecida a la de la población total. Y deben ser homogéneos externamente, es decir, cada uno de ellos dijimos que podía ser como una representación de la población en miniatura, por lo tanto, entre ellos son parecidos. Observemos que estas características son distintas a la del muestreo estratificado. Por último, podemos seleccionar una muestra aleatoria simple dentro de cada uno de esos conglomerados que hemos seleccionado.
Es decir, que veamos que las unidades en las que estamos interesados en seleccionar, tanto como lo vimos en el ejemplo, en los ejemplos anteriores, no se seleccionan de manera directa. La probabilidad de selección de un conglomerado y de cada unidad dentro del mismo está fijada o puede ser fijada de antemano, y es una probabilidad conocida. Y luego se combinan las muestras en una sola para obtener las estimaciones de los parámetros poblacionales que estamos considerando. Ampliaremos ahora el ejemplo que veníamos trabajando. Recordemos que habíamos trabajado con nuestra unidad de análisis, que eran los empleados, y habíamos seleccionado un conjunto de empleados. Supongamos que esos empleados pertenecían a industrias de una determinada zona de la provincia o de la ciudad. Y ahora queremos extender a toda la ciudad y a toda la provincia, donde existen un total de 30 industrias, para el ejemplo, pequeñas y medianas de ese sector. Entonces lo que queremos hacer es extraer una muestra por conglomerados. Nosotros lo que tenemos ahora es el listado de las industrias y algunas características de esas industrias. Por ejemplo, la cantidad de empleados con las que cuentan, determinado el sector de actividad, pero no tenemos internamente información acerca de los empleados sobre los que queremos analizar. Supongamos las remuneraciones, supongamos la calidad de vida de esos empleados, los niveles de satisfacción, etc. ¿Sí? Entonces, aquí el conglomerado va a ser la industria y el empleado va a ser el elemento. Entonces, observemos que aun cuando las unidades en las que estamos interesados no se seleccionan de manera directa, la probabilidad de selección de un conglomerado y de cada unidad dentro del mismo, y por lo tanto dentro de cada unidad dentro de la población, va a estar fijada de antemano. Entonces, el muestreo por conglomerado satisface o satisfacerá los criterios del muestreo probabilístico. Supongamos en este caso que estamos considerando, dijimos, 30 industrias, que va a ser el total de conglomerados, y queremos extraer una muestra de 5 industrias. Ahora, veamos, tenemos fracciones de muestreo o de selección para la primera etapa. En este caso, para la primera etapa, si los radios se seleccionan con probabilidad constante, es decir, si a todos le otorgamos la misma, si las industrias se seleccionan con probabilidad constante, es decir, todas tienen la misma probabilidad de selección, entonces la fracción esa de muestreo va a ser 5, que es la muestra de industrias sobre el total de industrias que tenemos. Ahora, si las industrias se seleccionan con probabilidad proporcional al tamaño, entonces esa fracción de muestreo de la primera etapa, es decir, asociada a la selección de las industrias, va a ser la cantidad de industrias que vamos a seleccionar por el tamaño de esas industrias. En este caso vamos a tomar el tamaño como la cantidad de empleados que tiene cada una de esas industrias sobre la cantidad de empleados totales que tienen esas 30 industrias. Ahora tendremos una segunda etapa que si queremos seleccionar empleados dentro de cada una de esas industrias. Entonces ya hay otra fracción de muestreo y esa fracción de muestreo va a ser el tamaño que tenga cada uno de los el tamaño que tenga cada uno de los conglomerados sobre el total de industrias que estamos considerando. Luego se multiplican para obtener una fracción de muestreo conjunta. Ahora bien, consideremos entonces que tenemos 30 industrias y vamos a sacar esa muestra de 5 industrias que hemos considerado. Entonces, lo que voy a aplicar acá va a ser un muestreo sistemático. Entonces, recordemos que teníamos que sacar la cantidad de empleados, sería en este caso, que lo vamos a acumular, por eso tenemos la tercera columna con la cantidad de empleados acumulados, la cantidad de empleados que son 600 sobre la cantidad de industrias que queremos determinar. ¿Sí? Es decir, que esto nos va a dar en realidad ese valor de K, que será igual a 120. Entonces seleccionaremos un número aleatorio entre
1 y 120, y en este caso vamos a suponer que ese número que lo hemos generado de manera aleatoria es igual a 40. Entonces, la primera industria que vamos a seleccionar es la que tiene 40 empleados registrados. Entonces, es la industria que corresponde porque el intervalo en realidad asociado a ese número va a ser el que va desde 28, que es el número sucesivo a la cantidad de empleados acumuladas para la industria anterior, y el límite. Entonces se encuentra dentro de ese intervalo el número, que es 40, y vamos a seleccionar a la industria 3. Luego aplicamos ese intervalo de 120 y obtenemos esas 5 industrias. Ya a esto lo vimos en una presentación anterior, y también tienen el práctico de cómo seleccionar por muestreo sistemático. Entonces, por último, vamos a decir que también, para ser coherente con la simbología que está en el material, el tamaño de muestras de elementos le podemos llamar M, por ejemplo, cualquier número. Pero en este caso, el tamaño de muestra de elementos va a ser la cantidad de industrias en la muestra multiplicado por la suma de los tamaños de cada uno de los conglomerados que hemos seleccionado, que la vamos a simbolizar como M sub I. Veamos ahora cómo estimar la media poblacional μ y la proporción de éxitos en la población. Veremos los estimadores globales, el estimador de cada conglomerado y la varianza del estimador, que no la calcularemos, pero haremos algunas aclaraciones respecto a ella. Entonces, tengamos en cuenta que en las presentaciones anteriores, para estimar, por ejemplo, las medias poblacionales, esas fórmulas eran apropiadas cuando la unidad de muestreo es idéntica a la unidad de análisis. Pero dijimos que una característica importante del muestreo de conglomerados es que la unidad de muestreo, al menos en la primera etapa, no coincide con la unidad de análisis. Entonces, vamos a considerar un diseño bietápico de 2 etapas, en el que las unidades de la segunda etapa son las unidades de análisis, y en el que primero se seleccionan, por ejemplo, mediante el muestreo aleatorio simple, los conglomerados, o por un muestreo sistemático, como lo hemos visto con el ejemplo. Entonces, el estimador de la media poblacional lo simbolizaremos como Y barra, y va a ser igual a la suma para I, que va desde 1 hasta n, donde n es el total de conglomerados seleccionados en la muestra, para J, que va desde 1 hasta m sub i representaba el tamaño de los conglomerados seleccionados, de la variable y sub ij, es decir, es la variable asociada al jésimo elemento del iésimo conglomerado de tamaño m sub i, dividido entre el total de elementos, que será la suma para i, que va desde 1 hasta n de m sub i. El estimador de cada uno de los conglomerados lo simbolizaremos con la letra y barra sub i, donde el subíndice i va a representar el iésimo conglomerado. Entonces haremos la suma para j, que va desde 1 hasta m sub i, de y sub ij entre m sub i. Respecto a la varianza, si observan, incluye términos que algunos de ellos están originados por las diferencias entre los conglomerados, y un término debido a la diferencia dentro de los conglomerados. Eso básicamente se ve reflejado en ese coeficiente que aparece en la varianza, que es esa letra ρ, ¿sí? Que está en la última parte de la expresión. Haremos referencia a ella un poquito más adelante, pero bueno, esta sería la fórmula para obtener la varianza del estimador. De manera análoga podríamos obtener la estimación de la proporción de éxitos para una variable de tipo dicotómica. Recordemos que la variable original acá está asociada a 2 valores, o tiene asociados 2 valores, 0 asociado al fracaso y 1 asociado al éxito. Entonces,
Si se fijan, la fórmula es análoga a la que hemos presentado para la media, solo que acá estamos considerando a la variable proporción, que en definitiva es una media. Tenemos la proporción para cada uno de los conglomerados y la varianza de la proporción. Habíamos visto ese coeficiente ρ que intervenía en la varianza y habíamos dicho que eso en realidad tenía que ver con la variabilidad de dentro y entre los conglomerados. Bueno, si la variabilidad interna de los conglomerados es grande, la variabilidad dentro, y eso está reflejado en el denominador de esta expresión, y la variabilidad entre ellos es pequeña, eso está reflejado en el numerador de este coeficiente ρ, entonces ese ρ va a ser un número chico, va a ser pequeño. La varianza del estimador será muy eficiente, próxima a la del muestreo aleatorio simple, y se produce una buena disminución en los costos del relevamiento. Si ocurre lo contrario, si este coeficiente ρ está próximo a la unidad, la varianza del estimador crece si la comparamos con la varianza del muestreo aleatorio simple. Y solo será posible, o solo deberá utilizarse este muestreo, si se produce una reducción en los costos del relevamiento. Pero necesitaremos incrementar el número de conglomerados que intervienen en la muestra. De todas maneras, insistimos que en muchos casos de la práctica no hay forma de conformar el marco de la muestra o se trata de áreas geográficas extensas donde es necesario. Y ahí se hace una comparación entre la varianza que se obtiene del muestreo por conglomerados con la del muestreo aleatorio simple. A la diferencia que existe entre esas dos varianzas, en general, y también interviene este coeficiente de homogeneidad, se llama efecto de diseño, es decir, el error que se produce por el diseño de usar un muestreo por conglomerados. Veamos el ejemplo que veníamos desarrollando. Entonces tenemos en la primera columna la identificación de la industria que hemos seleccionado en esta muestra, la cantidad de empleados que la habíamos usado como variable asociada al tamaño de cada uno de esos conglomerados, la variable remuneraciones totales y la cantidad de empleados con alta satisfacción que proviene de una variable dicotómica, ¿sí? Que estaba clasificado el empleado si estaba altamente satisfecho o no estaba satisfecho con la industria que trabajaba. Entonces, veamos cómo estimar la media de una población o la media poblacional. Pero en primer lugar, vamos a ver cómo estimamos la media de un conglomerado. En primer lugar, consideremos entonces la segunda industria, es decir, la que tenemos identificada como industria 9. Entonces, la media de un conglomerado, que la simbolizábamos como Y barra sub I, en este caso será Y barra sub 2, será la suma de todos los elementos de ese conglomerado, ¿sí? Que va desde 1 hasta M sub I. Ese M sub I, en este caso, va a ser igual a 20. Entonces, de la variable en cuestión, en este caso son las remuneraciones totales del conglomerado. Entonces tenemos el total de remuneraciones de los empleados de la industria 2, que es 642,20. Dividido la cantidad de empleados de esa industria me da 32,11 y es la media para un conglomerado particular. Así podemos calcular las siguientes. Luego podemos obtener la media, la estimación de la media poblacional y será el sumatorio para I que va desde 1 hasta N, del sumatorio para J que va desde 1 hasta M sub I de Y sub IJ. Es decir, tenemos las remuneraciones en el numerador, las remuneraciones de los empleados de todas las industrias que hemos seleccionado.
Por eso es la suma que tenemos y la tenemos calculada en la última línea de la base de datos. Es 3.244,9. Dividido el total de empleados de esas industrias que hemos seleccionado, nos da 32,45. Y ahí tenemos la media poblacional para el total de los conglomerados. También podemos obtener la estimación de la proporción poblacional y podemos calcular también la estimación para un conglomerado. Para ese conglomerado que le hemos calculado la media muestral, también estamos calculando la proporción, es decir, la cantidad de empleados con alta satisfacción. Observemos que en la segunda línea de la última columna tenemos la cantidad de empleados que tienen alta satisfacción sobre el total de empleados de esa industria, que es 20. Nos da 0,30. De la misma manera, podríamos calcular la proporción para el total de los conglomerados, la estimación de la proporción para el total de los conglomerados. Entonces, tenemos en el numerador la cantidad, en realidad, de empleados que tienen un alto nivel de satisfacción con la organización sobre el tamaño de sobre el total de empleados en todos los conglomerados. Esa proporción me da igual a 0,41. En el práctico van a ver un ejercicio con más detalles de este tipo. Hay algunos cálculos que han quedado sin hacer. Los dejamos para que ustedes revisen esos conceptos.